Bien, entonces para la evaluación de este sistema osteomioarticular, tenemos que tener en cuenta diversos criterios, como la simetría de las estructuras, en este caso, de los puntos anatómicos importantes de cada hueso, la alineación también de huesos en el caso de que sean huesos pares, ¿verdad? Que estén en un lado derecho, que estén en el lado izquierdo, la amplitud del movimiento, la facilidad del mismo, cuando estemos evaluando articulaciones, masa y tono muscular en conjunto con la fuerza muscular cuando evaluamos los músculos y muy importante cuando vayamos a evaluar cada parte de este sistema osteomioarticular, ver, observar algún hallazgo que se encuentre en la piel que recubre fundamentalmente las partes, ¿verdad? Ya sea de la columna, ya sea de los miembros superiores o de los miembros inferiores. Y estar alerta fundamentalmente cuando busquemos con la maniobra de la palpación que haya o no dolor, que haya o no crepitaciones o que haya o no deformaciones. La deformación nosotros podemos primeramente detectarla con la inspección y después cuando pasamos a la palpación, bueno, pues vamos a corroborar este hallazgo encontrado previamente. Bien, como siempre les digo, dentro de la semiotecnia de la evaluación de este sistema osteomioarticular, no está muy ajeno a la semiotecnia de lo que hemos visto hasta ahora. Se utiliza para ello la inspección, la palpación, importante en este espacio del sistema osteomioarticular que difiere de la evaluación de lo que hemos venido hablando, la medición, fundamentalmente medición de miembros, y en algunas situaciones particulares, cuando nosotros estemos ante algunas alteraciones patológicas, bueno, pues entonces se utilizaría la percusión o auscultación. Bien, para la medición, ¿cuáles son los instrumentos que yo necesito para poder llevar a cabo eh, esta evaluación? Bueno, una cinta métrica, que la podemos tener a mano, y también se utiliza para medir fundamentalmente músculo, o sea, masa muscular, un instrumento que se lo coloqué en esta imagen que es el llamado goniómetro. Bien, más bien el goniómetro es utilizado en áreas más especializadas, eh, como por ejemplo en el área de la fisiatría, que se utiliza más. Bien, en esta medición que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder después describir los hallazgos que encontremos. El largo de las extremidades, la circunferencia de los brazos y las piernas, y bueno, y después por último, evaluamos el arco de movimiento de las articulaciones. Para la medición de los miembros, tenemos que tener en cuenta localizaciones anatómicas precisas. Si me refiero al miembro superior, si lo voy a medir completo, bueno, pues entonces tomo el punto de referencia superior, que es la tuberosidad mayor del húmero, hasta la apófisis estiloidea del radio. Si del miembro superior solamente quiero medir el brazo o el antebrazo, bueno, pues entonces si quiero medir el brazo, coloco con la cinta métrica desde la tuberosidad del húmero hasta el proceso olecraniano y después si quiero medir el antebrazo desde el olecranon hasta el proceso estiloideo ulnar. Y así repetimos la misma operación para el miembro inferior. Si quiero una medición completa o si quiero una medición por partes, muslo y pierna. Si quiero una medición completa del miembro inferior, coloco entonces la cinta métrica desde el trocante mayor hasta el malleolo tibial.
Si solamente preciso de la medición del muslo, coloco mi cinta métrica desde el trocante mayor hasta el cóndilo medial de la rodilla. Y si busco solamente la medición de la longitud de la pierna, coloco entonces mi cinta métrica del medio de la rodilla hasta el malleolo tibial, o el centro de la rodilla hasta el malleolo tibial. Bien, hablando ya pasando un poco al examen físico como tal, acuérdense que ya desde que nosotros hagamos una evaluación general, o sea, un examen físico general del paciente, ya nosotros estamos evaluando parte de este sistema osteomioarticular cuando evaluamos la postura. Bien, aquí yo le coloqué una imagen evaluando al paciente de frente y evaluando al paciente lateral. Ya habíamos hablado de eso en su momento. Evaluando al paciente de frente, tengo que evaluar que los hombros estén a la misma altura, o sea, en un sentido céfalo-caudal, evalúo la misma, o sea, la alineación de los ojos o de las órbitas oculares. Evalúo también la alineación de los hombros. Evalúo la alineación de las caderas, de las rodillas y después, por último, la alineación de los tobillos. Con el paciente de perfil, de costado, bueno, pues voy a trazar una línea imaginaria que pase por el lóbulo de la oreja, que pase por la tuberosidad mayor del húmero, que pase por la tuberosidad mayor del fémur, tiene que pasar por un poco por delante de la rodilla y después pasa por el punto medio del tobillo. Después, otras de las características importantes que evalúo en el examen físico general, que forma parte del sistema osteomioarticular, es la marcha. La marcha, muy importante, y que cuando se realiza la marcha, se esquematiza para poderla comprender mejor, como si fuera una esfera del reloj donde se van los actos que se van realizando, van en dirección y a favor de las manecillas del reloj. Hay dos fases que conforman la marcha. Está la fase de apoyo y está la fase de el balanceo. La fase de apoyo, todos los movimientos que se realizan constituyen un 60% de lo que sería el acto total de la marcha, y la fase del balanceo solamente constituye un 40%. En las fases de apoyo voy a irle dando porcentaje a los actos o a los movimientos que se van realizando. ¿Y cuáles serían estos movimientos? Bueno, pues el toque del calcañal con respecto al suelo. Después el apoyo del mismo plantar, o sea, toda la planta se apoya. Consecutivamente, este apoyo plantar, yo le evaluaría de un 10 a un 30%, mientras el otro pie hace una ya elevación del calcañal de un 30 a un 50%, hasta que se desprenda totalmente el otro miembro, el otro pie del suelo, en un 50 a un 60%. En la fase de balanceo hay tres movimientos, que está la aceleración, el balanceo medio y después la desaceleración, que bueno, el porcentaje ya está colocado y ustedes después pueden mirar. Y así hasta completar un 100%, que sería el acto total de la marcha. Bien, para la evaluación de este sistema osteomioarticular, yo necesito desglosarlo, desmembrarlo. ¿Cómo lo voy a desmembrar? Bueno, llevando a cabo una evaluación de los huesos, una evaluación de los músculos y una evaluación después de las articulaciones. Para evaluar los huesos, ¿cuáles son las técnicas que voy a utilizar? Utilizo la inspección, utilizo la palpación y después entonces llevo a cabo la medición,
que ya lo realicé anteriormente cuando medí los miembros, ¿verdad? En la inspección, ¿qué voy a tener en cuenta? Bueno, tengo que comparar simétricamente, que estén en ambos lados los huesos que sean simétricos, que no haya deformidades, que no haya aumento de volumen de las partes blandas o tumefacción, que es lo mismo, y que la piel que lo recubre no note cambios, como por ejemplo cambios de coloración, que sería eritema, que me pudiera sugerir que esté presente algún proceso inflamatorio. En la palpación, lo que voy a hacer es explorar si hay sensibilidad o no, o sea, si hay dolor o si hay dolor espontáneo o cuando lo hago existe un dolor provocado. Y después voy a corroborar si existen o no algunas deformidades. Estas deformidades pueden ser por aumento de volumen del hueso o puede ser también que existan algunas depresiones óseas. Y tenemos que evaluar una parte que es exquisita, que sería la presencia de crepitación ósea, que es un signo importante a la hora de que exista fracturas. Bien. Y bueno, ya después con respecto a la medición, lo que voy es a comprobar la existencia de alguna diferencia de longitud de los miembros, ya sean superiores o inferiores. Cuando pasamos a la evaluación de los músculos, también utilizo como técnicas básicas la inspección, la palpación y después, por último, la medición. La inspección, yo lo que voy a observar el volumen que alcanza ese músculo para poder determinar si existe algún tipo de aumentos de volumen que me sugiera alguna tumoración o si hay una disminución del volumen del músculo que me pueda sugerir atrofia. Y después, por último, para ya completar la inspección, le oriento al paciente a que haga movimientos activos, claro, del grupo muscular referente al miembro que estoy examinando. A la palpación de los músculos, yo lo que voy es a explorar sensibilidad, existencia no de dolor, la consistencia del músculo, la fuerza muscular también. La fuerza muscular, ¿cómo la voy a evaluar? Bueno, oponiendo, el explorador se opone a la fuerza, a los movimientos activos que realiza el paciente con el miembro que se está evaluando. Y bueno, y después por último, la medición, yo lo que voy es a evaluar, examinar el contorno muscular. En otras palabras, lo que voy a hacer es determinar la circunferencia de ambas extremidades en dependencia del grupo muscular que yo esté examinando. Si está aumentada o si está disminuido en uno de los dos miembros. Bien, aquí yo les coloco para la determinación de la fuerza muscular que se puede evaluar en grado. Grado 5, que es el grado normal, donde el paciente va a tener 100% de la fuerza muscular, que eso sería lo mismo que si se hablara del arco de la movilidad que realiza, de los movimientos pasivos que va a realizar, pero estos movimientos van a ser completos, ya sea con resistencia o ya sea en conjunto con la gravedad. Después hay un grado 4 que se categoriza como bueno, un grado 3 que se categoriza como regular, un grado 2 que es pobre y un grado 1 que es malo, que solamente va a presentar ese músculo un 10% de la fuerza total que debería de presentar, y un grado 0 que es donde no va a existir fuerza ni tampoco va a existir contracción muscular. Bien, una vez evaluado los huesos, los músculos, entonces
vamos a pasar a lo que sería la evaluación de la columna vertebral. Mirando a simple inspección la columna vertebral con el sujeto de costado, que sería esta posición que estoy señalando. Acuérdense que fisiológicamente la columna tiene depresiones y tiene incurvaciones. Eso ustedes lo saben ya de anatomía. Y también evaluamos por segmentos esas depresiones y esas incurvaciones. Acuérdense que en el segmento cervical hay una lordosis que es fisiológica. Cuando pasamos al segmento dorsal hay una cifosis que se denominaría cifosis torácica. Cuando vamos a analizar el segmento lumbar, normalmente o fisiológicamente debe de existir una lordosis lumbar. Bien. Entonces, pasando a lo que es la exploración propiamente dicha, utilizamos también las técnicas habituales que ya antes mencioné. Con la inspección, nosotros tenemos que inspeccionar al paciente de frente y tenemos que inspeccionar al paciente de costado. Paciente de frente va a situarse, va a colocarse en la posición de firme, los brazos a los lados del cuerpo. Bien. Ahí tenemos que evaluar, como bien yo les decía, al inicio de la conferencia, la alineación y la simetría que tiene que ver entre los hombros, entre la pelvis y entre las rodillas. Evaluamos también simetría que tiene que haber entre huesos, o sea, localizaciones, estructuras importantes anatómicas de los huesos, de los miembros superiores, de los miembros inferiores, y los músculos que tienen que tener un tamaño, una forma, un contorno normal. Y en cuanto a las prominencias óseas importantes, también tienen que ser simétricas. ¿Cuáles son las prominencias que tenemos que enfocarnos en la inspección? En el trocánter, las crestas ilíacas, las espinas anterosuperiores y posterosuperior también. Y con el paciente de perfil, como bien yo les había explicado al inicio de la conferencia, tenemos que también observar la alineación de esa línea imaginaria que trazamos por esos puntos que ya les había comentado y observar las curvaturas de la columna vertebral. Si corresponden a una curvatura normal, o sea, las cifosis y las lordosis, que deben de estar presentes en cada uno de los segmentos, o si estas curvaturas están exageradas, o si es lo contrario, si están rectificadas. Bien. También, además de realizar la exploración a través de la inspección, tenemos que realizar la exploración de la movilidad. O sea, ¿cuáles son los movimientos que nosotros le mandamos a que realice el paciente? O sea, son movilidad activa y que la columna vertebral puede realizar. Estamos hablando de flexión, de extensión y de lateralización. La flexión vertebral, bueno, pues le mandamos al paciente que se incline hacia adelante y normalmente debe de formar un ángulo de 90 grados. En la extensión, le pedimos al paciente que se incline hacia detrás con cuidado de que no se caiga o de que pierda el equilibrio y normalmente debe de formar esta extensión un ángulo de 30 grados. Y bueno, y la lateralización le pedimos que realice movimientos laterales hacia un lado y hacia el otro y debe de formar un ángulo de 50 grados. Cuando pasamos a la palpación de toda la columna vertebral, nosotros vamos a ir descartando la presencia de dolor, la presencia de tumefacción o aumento de volumen en alguno de los segmentos y también descartando la atrofia de los músculos, tanto de la cintura escapular como de la cintura pelviana.
Debemos de realizar también a la palpación compresión y desplazamiento gentil de las apófisis espinosas a 1 centímetro más o menos, quizás a cada lado. Y también tenemos que palpar los músculos paraespinales para poder descartar alguna espasticidad de los mismos. Bien, y ahora vamos a ir evaluando la columna vertebral, pero por segmentos. En el segmento cervical, nosotros vamos a inspeccionar. El paciente puede estar parado o puede estar en una posición sentado, o sea, puede estar sentado. Más cómodamente para el paciente lo mandamos a que se siente. Ahí vamos a observar si existen deformidades y vamos a pedirle que realice los movimientos que realiza, o sea, que puede realizar la columna cervical, en este caso movimientos pasivos que los realiza el paciente y después nosotros vamos entonces a realizar los movimientos, vamos a realizar los mismos movimientos que entrarían dentro de la movilidad activa. Ahí nosotros vamos a descartar la presencia o no de dolor y si hay alguna limitación ante estos movimientos. ¿Cuáles son estos movimientos? Bueno, movimientos de flexión, movimientos de extensión. Con la flexión debe de formarse un ángulo de 45 grados. Con el movimiento de extensión se debe de formar un ángulo de 55. Después los movimientos de lateralización, que debe de formarse a ambos lados, a cada uno de los lados, 40 grados. Y después movimientos de rotación, que con estos movimientos debe de completarse hasta formar un ángulo de 70 grados. En la imagen, en estas imágenes que están colocadas, bueno, pues está en esta primera posición, serían los movimientos de extensión, el movimiento de flexión sería hacia adelante, y en esta segunda imagen sería los movimientos de lateralización. En esta imagen inferior que estoy señalando, se estaría evaluando dentro de la movilidad activa los movimientos de rotación. Bien. Después, cuando nosotros pasamos a lo que sería la palpación del segmento cervical de la columna vertebral, podemos entonces realizar la movilización de las apófisis espinosas en búsqueda de que aparezca o no dolor. Vamos a realizar también una combinación que sería movilización-palpación para ver si existe o no crepitación. Y podemos realizar también compresión, que es lo que en este caso está describiendo esta fotografía que estoy señalando. Para la exploración de la fuerza muscular, bueno, pues entonces le pedimos al paciente que realice de una forma pasiva, porque es por él mismo, los movimientos anteriormente explicados que puede realizar la columna cervical. Y entonces el explorador va a oponerse a cada uno de estos movimientos. Se puede aplicar compresión, o sea, se aplica presión en la región occipital para los movimientos de lateralización, para oponerse a los movimientos de lateralización. Y también se puede aplicar sobre los temporales. Bien, descendiendo un poco, llegamos ya al segmento de la columna dorsal. Bien, para evaluar el mismo, nosotros utilizamos también las mismas técnicas anteriormente explicadas. Con la inspección, utilizando la inspección, nosotros podemos evaluar posiciones, o sea, el paciente puede adoptar diferentes posiciones, posición de pie, de perfil, le hacemos un checking y después de espalda le volvemos a hacer otro checking.
Vamos a evaluar si existe, o sea, de espalda al paciente, si existe o no alguna desviación lateral. Esta desviación lateral se conoce en términos médicos como escoliosis y se pasa, en caso de existir alguna desviación lateral, se pasa a la corroboración, a la confirmación. ¿Cómo se corrobora o cómo se confirma esta desviación lateral o escoliosis? Se precisa de una plomada y de un hilo y se cuelga, o sea, la plomada la coloco hacia lo que sería a nivel del occipucio y el hilo, bueno, pues el hilo va a pender y tiene que pasar el hilo por el pliegue interglúteo. Por eso también es importante a la hora de realizar la evaluación o el examen físico del sistema osteomioarticular cuando lleguemos a la parte de la columna vertebral, que el paciente, si pudiera estar, puede estar desprovisto, pero en este caso nunca vamos a permitir que el paciente esté completamente desprovisto de ropa. Entonces, para eso se utiliza una bata exploratoria donde se debe de dejar la parte de la espalda o debe de tener este diseño de bata, debe de estar un poco al descubierto para poder entonces evaluar lo que les estoy explicando. Ahí también nosotros podemos corroborar si esta desviación lateral pudiera estar o no compensada. Bueno, ya cuando nosotros pasamos a la palpación y percusión en este segmento dorsal de la columna vertebral, vamos a tener en cuenta la presencia o no de dolor. Buscamos sensibilidad. Y bueno, y las mediciones, fundamentalmente, vamos a tomar ese dato cuando existe verdaderamente la desviación lateral o escoliosis y cuando se sospecha de que esta escoliosis pudiera ser por acortamiento de miembro. Es que se tomarían los datos de las mediciones de los miembros inferiores, que sería dato de suma importancia. Bien, también evaluamos algunos movimientos, ¿no? Con el paciente, sigue el paciente de espalda al explorador, se le pide al paciente que realice la flexión del tronco, o sea, que se incline hacia adelante y podemos entonces evaluar la alineación de las escápulas. En el caso de que haya alguna desviación también lateral o escoliosis, nosotros vamos a observar un signo que se denomina signo de la escápula alada, que es esta imagen, que es lo que está describiendo, pone de manifiesto la imagen que las escápulas están asimétricas, o sea, están a diferentes niveles. Bien, descendiendo un poco más en la columna vertebral, llegamos al segmento lumbosacro. En este segmento lumbosacro, bueno, pues voy a realizar la inspección, voy a realizar también la palpación como partes de la semiotecnia. El paciente puede tener varias posiciones, puede estar de pie, puede estar también acostado y debemos de pedirle también que flexione el tronco. Ahí nosotros vamos a observar mientras estamos inspeccionando la curvatura normal de esta región lumbrosacra, si existe alguna rectificación del segmento. Y cuando pasemos de espalda al paciente, vamos a observar fundamentalmente los pliegues glúteos que deben de estar al mismo nivel. Ante alguna lateralización de la columna o escoliosis, bueno, pues estos pliegues no van a estar al mismo nivel, van a ser asimétricos. En la palpación tenemos que movilizar, como bien iniciamos
con los segmentos cervical y dorsal, movilizar las apófisis espinosas y realizar la palpación de los músculos paraespinales para descartar algunas contracturas musculares. Bien, una vez ya terminado el recorrido por la columna vertebral, entonces pasamos, que es la parte un poco más extensa, que sería el examen físico de las articulaciones. Algunos signos importantes que nosotros debemos de perseguir o de tener en cuenta a la hora de examinar las articulaciones que nos podrían hablar a favor de algunas patologías articulares sería, por ejemplo, en la palpación, cuando buscamos temperatura, consistencia, el color de la piel que recubre esa articulación, si existen o no algunas alteraciones, en correspondencia también con el volumen, cuando hay un aumento de volumen que puede hablarnos de que haya edema, o si es en algunas articulaciones importantes que pueda haber derrames sinoviales o alguna deformación ósea. Vamos a buscar también que exista o no dolor difuso o que esté localizado. Vamos a buscar o evaluar los movimientos articulares para ver si hay alguna limitación de los mismos. Vamos a observar si no existe deformidad de la articulación, si a la hora de palpar no crepita. Evaluamos también con respecto a los músculos que están involucrados en la articulación, si no hay atrofia de los músculos, bien, o si a la inspección o bien a la palpación detectamos algunos nódulos subcutáneos, como parte de algunas alteraciones que pueden aparecer cuando evaluamos la piel. Bien, en la exploración ya de las articulaciones propiamente dichas, voy a comenzar por la sacroilíaca, que es una articulación que existe, pero que es muy poco evaluada, porque carece de datos importantes, porque es una articulación que no tiene movilidad, ¿bien? Y también es una articulación que por falta de esa movilidad es porque precozmente sufre alteraciones degenerativas y entonces por eso no la exploramos frecuentemente. A la inspección, bueno, como ya les dije que la exploración carece de valor, no nos va a aportar muchos datos a la inspección, bien, solamente podemos obtener datos cuando existen algunas alteraciones, ¿bien? Y bueno, y la palpación lo único que vamos a hacer es buscar la presencia o no de dolor, o sea, evaluamos la sensibilidad, ¿bien? Bien. Ahora vamos a ir evaluando céfalo-caudalmente las articulaciones, ¿verdad? Importantes. Bien, vamos a comenzar con la articulación del hombro. A la inspección, el paciente en posición de pie, de frente al explorador. También puede estar el paciente sentado y también puede estar acostado, ¿bien? Pero de pie nosotros vamos a poder explorar mejor. ¿Qué evaluamos a la inspección? Bien, evaluamos simetría de los hombros, evaluamos también la postura que presentan los mismos, si es una postura correcta, que sea erecta, si no están encorvados hacia adelante, si no están caídos. Y también evaluamos, a la inspección, evaluamos una parte importante que sería la movilidad, serían los movimientos que realiza esta articulación. ¿Cuáles serían estos movimientos? Movimientos de flexión, movimientos de extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Estos movimientos yo creo que ya le deben de haber hablado en anatomía. Ahí yo les coloqué una fotografía
donde ejemplifica la mayor parte de los movimientos, flexión, extensión, abducción y aducción. Con respecto a la rotación interna y externa, bueno, pues se le pide al paciente que cruce el hombro del lado que estamos examinando, que cruce el brazo hacia el lado contrario, y después para la rotación externa pedimos que cruce el brazo hacia el lado contrario, como si buscara el hombro de ese brazo contrario, que sería el cruce, sería por la espalda. Bien, a la hora de llegar a la palpación, como bien está ejemplificando esta figura que estoy señalando, vamos a palpar deltoides, vamos a palpar el tendón de la porción larga del bíceps, que le mandamos al paciente a que rote el hombro externamente para que se nos haga más fácil, se nos exponga más la porción larga del tendón del bíceps, y ahí entonces poder determinar si existe dolor o no la palpación. Vamos a buscar también deformidades. Estas deformidades se busca palpando como punto de inicio la clavícula, o sea, desde dentro hacia afuera de la clavícula en dirección al hombro. Y también, por último, en el examen de la articulación del hombro, bueno, pues medimos la fuerza muscular. O sea, se le pide en este caso al paciente que realice los movimientos antes mencionados, y el explorador lo que va es a realizar oposición a los miembros. O sea, impedir realizar fuerza de oposición para ver si los movimientos, para ver también, evaluar la fuerza muscular, las contracciones de los músculos. Bien. Para la evaluación o exploración de la articulación del codo, también utilizamos como técnicas básicas la inspección, la palpación, realizamos también la exploración de la movilidad y por último de la fuerza muscular. En la inspección del codo lo que vamos es a buscar deformidad que exista en cuanto al contorno de los huesos que forman esta articulación. Claro, siempre recuerden, al igual cuando evaluamos la articulación del hombro, evaluar ambos hombros, ¿bien? Hombro derecho y hombro izquierdo. Así también hay que realizarlo con cada una de las articulaciones, ya sea del codo, ya sea de la muñeca, ya sea de la cadera, ya sea de la rodilla, ya sea del tobillo, ¿bien? Se realiza de un lado y después del otro para poder hacer las comparaciones. Bien, en cuanto a la movilidad, se les pide al paciente que realice los movimientos para poder evaluar la movilidad pasiva, y después nosotros realizamos los mismos movimientos para evaluar la movilidad activa. Así también esta parte de la movilidad, así como les expliqué, se realiza en cada una de las articulaciones que ya mencioné y que voy a mencionar posteriormente. ¿Cuáles son los movimientos que realiza el codo? Bien, flexión, extensión, pronación, supinación. Con la flexión se va a formar un ángulo de 30 grados, que sería esta imagen que estoy señalando. Se le pide, bien, flexionar, llevar el antebrazo en dirección como si se quisiera tocar el hombro. Y en la extensión, bueno, sería el movimiento contrario y debe de formar un ángulo de 180, que sería esta primera imagen que está encima y que estoy señalando. A la palpación voy a buscar prácticamente lo mismo que se busca con estructuras anteriores. La presencia de dolor, la presencia de algún aumento de volumen o masa. Fundamentalmente, ¿cuáles son los puntos que debo de palpar? Debo de palpar epicóndilo, olecranon, cóndilo medial y lateral del húmero, que serían las estructuras que van a formar la articulación. Y para evaluar la fuerza muscular, bueno, pues el explorador realiza movimientos de oposición una vez que se le pide al paciente que realice los movimientos propios de la articulación. Cuando pasamos a la exploración de la articulación de la muñeca,
bueno, pues vamos a inspeccionar. Identificamos primeramente los procesos, proceso radial y proceso cubital de ambos miembros, o sea, de ambas muñecas. Y con el pulgar del explorador vamos a localizar los mismos procesos, proceso radial y proceso cubital. En cuanto a la movilidad, los movimientos que realiza la articulación de la muñeca son de flexión, extensión, lateralización, que sería lateral, lateral izquierdo y lateral derecho. En este caso podemos también decir del lado cubital y del lado radial. Y por último, movimientos de rotación. Aquí yo les coloco también una imagen que esquematizan un poco los movimientos que pueden realizar esta articulación. A la palpación, nosotros lo que vamos a palpar más bien son las partes blandas periarticulares, en búsqueda de sensibilidad, en búsqueda de que aparezca alguna tumefacción. Y cuando evaluamos la fuerza muscular, bueno, pues le pedimos al paciente que realice estos movimientos y entonces el explorador va a realizar la oposición de los mismos. Cuando pasamos a explorar o evaluar la articulación de las manos, tenemos que inspeccionar primero la mano, la piel primero que recubre, si no hay algún cambio de coloración. Inspeccionamos también los relieves, músculos esqueléticos para poder determinar la presencia o no de alguna tumefacción, de alguna deformidad. Pasamos entonces a evaluar la movilidad, la mano, la articulación de las manos. Puede realizar flexión, realiza extensión, abducción, abducción de los dedos y oposición del pulgar. ¿Cómo vamos a evaluar este último movimiento de la oposición del pulgar? Le pedimos al paciente que toque con el pulpejo del pulgar cada pulpejo de la punta de los dedos y así entonces evaluamos la movilidad específica del pulgar, que sería, podemos llamarlo como una maniobra denominada oposición del pulgar. Aquí yo le coloqué dos imágenes, donde la primera está la posición anatómica que se coloca de la mano para poder evaluar esos relieves más bien musculoesqueléticos y también aprovechamos para evaluar la piel que recubre. Y en esta segunda, bueno, pues evaluamos esos movimientos que les mencioné. La aducción y la abducción de los dedos se realiza o se evalúa pidiéndole al paciente que abra los dedos en abanico y después que los vuelva a cerrar para evaluar la abducción. Pasamos entonces a la exploración de la articulación, o sea, concluimos, perdón, con la exploración de la articulación de las manos a la hora de la palpación, buscando fundamentalmente sensibilidad, o sea, presencia o no del dolor en puntos importantes como son las articulaciones metacarpofalángicas y también las articulaciones interfalángicas. Debemos de palpar el explorador, ¿cómo lo realiza? Bueno, con el dedo índice y pulgar va palpando las regiones donde estén estas articulaciones mencionadas. Y la fuerza muscular, bueno, como bien yo les he venido diciendo en todo el trayecto de la clase, se evalúa con la oposición de los movimientos que puede realizar la articulación en cuestión. Bien, ahora sí vamos a pasar a la evaluación de otra articulación, en este caso ya articulaciones que están en los miembros inferiores. Comenzamos también en un sentido cefalocaudal con la cadera. Vamos a inspeccionar la cadera. La cadera verdaderamente se comienza a evaluar ya desde la inspección general, o sea, desde el examen físico general, cuando el paciente va entrando a la consulta, o sea que durante la marcha ya vamos evaluando los movimientos, o sea, la actividad pasiva, la motilidad pasiva de la articulación de la cadera. También podemos pedir, o sea, podemos evaluar con el paciente en posición de pie, parado,
Y también podemos evaluarlo con el paciente acostado. Se prefiere que se evalúe con esta última posición, o sea, con el paciente acostado. Vamos a realizar entonces el resto del examen físico. Cuando evaluamos movilidad, bueno, le pedimos al paciente que realice los actos pasivos, o sea, cuáles serían estos actos pasivos o cuáles serían los movimientos que puede realizar la cadera. De flexión, cuando realiza el movimiento de flexión, forma un ángulo de 120 grados. Cuando realiza movimiento de extensión, forma un ángulo de 15 grados. Cuando realiza abducción, 45, y cuando realiza abducción, 30 grados. Y por último, puede realizar rotación interna formando un ángulo de 30 y una rotación externa formando un ángulo de 40. Aquí yo les coloco una imagen también que nos esquematiza todos estos movimientos que ya les mencioné con el paciente en decúbito supino, que sería acostado boca arriba. En otras palabras, para que ustedes entiendan, voy a realizar con la movilidad, o sea, voy a evaluar la movilidad activa, les realizo los mismos movimientos, pero sería en este caso flexión y extensión, que serían fundamentalmente esta primera imagen que el explorador le está realizando aquí al examinado, movimiento de flexión. Y después le pido al paciente que cambie de posición y que se coloque en decúbito prono, o sea, boca abajo, y ahí entonces le voy a realizar mejor la extensión. Ya aprovecho y le puedo realizar también abducción, aducción y rotación interna y externa. La rotación interna y externa también se puede explorar con el paciente en decúbito supino. Bien, pasamos a terminar el resto del examen físico. Miren esta imagen, cómo le está realizando movimientos de abducción y aducción. Bien, en la palpación voy a buscar lo mismo que en las articulaciones anteriores, busco sensibilidad, que haya o no presencia de dolor. Para eso, ¿qué tiene que hacer el explorador? Bien, el explorador tiene que colocar su mano sobre la cadera lateral, sobre el trocante mayor del fémur y sobre las áreas circundantes. ¿Cuáles serían las áreas circundantes? Los músculos del muslo y los músculos del glúteo, también se explora para buscar sensibilidad. Y por último, evalúo la fuerza muscular realizando oposición, a los movimientos que la articulación puede realizar. Bien, cuando llego ya a la articulación de la rodilla, lo puedo también examinar, realizar el examen físico, primeramente inspeccionando. El paciente puede estar de pie, pero sería mucho mejor si pudiera estar sentado, para poder entonces, cuando lleguemos a la hora de los movimientos pasivos, entonces que ésta pueda realizar la mayoría de los movimientos, pueda tener una movilidad completa. Bien, con el paciente de frente, sentado, voy a inspeccionar si hay o no presencia de deformidades o de depresiones. Acuérdense que la articulación de la rodilla está formado normalmente por estructuras anatómicas importantes, por huesos como la patela, que forman líneas, relieves, depresiones, como por ejemplo las depresiones laterales, que son habituales. Vamos a evaluar también con el paciente sentado de frente el músculo del cuádriceps, si hay o no presencia de atrofia. Y vamos a evaluar contornos. ¿Cuáles serían los contornos? Los contornos que forma la articulación propiamente dicha. A la hora de pasar a la movilidad, a la evaluación de los movimientos, le pedimos, acuérdense que dentro de la movilidad, vuelvo y les recalco,
se tiene que evaluar movilidad pasiva y se tiene que evaluar movilidad activa. Primero serían los movimientos que puede realizar la articulación por espontaneidad o voluntad del paciente, y la movilidad activa serían los mismos movimientos, pero esta vez con orientación y con guía del explorador. Bien, ¿cuáles son estos movimientos de la articulación de la rodilla? Bueno, fundamentalmente flexión y extensión. La flexión, cuando se realiza, forma un ángulo de 130 grados, y la extensión, bueno, pues vuelve al punto de origen o al punto neutral, donde nosotros comenzamos a evaluarlo o comenzamos el examen físico. A la hora de la palpación, nosotros lo que vamos a corroborar sería en cuanto a la piel que lo recubre, que haya algún cambio de temperatura que nos indique algún proceso inflamatorio. Vamos a evaluar aumentos de volumen que nos pueden indicar presencia de edema, o en este caso, como estamos en la rodilla, derrames sinoviales. Vamos también a buscar alteraciones óseas, fundamentalmente cuando palpamos las zonas de la rótula, cuando palpamos la zona de la tuberosidad mayor de la tibia. Tenemos que evaluar también los lados laterales de la patela que presenten esa depresión fisiológica a la hora de formar la articulación, y también evaluamos la bursa supralateral. Aquí con esta imagen, bueno, pues se esquematiza la palpación. Y bueno, y por último, para evaluar la fuerza muscular de la articulación de la rodilla, bueno, pues el explorador realiza oposición a los movimientos que la misma puede realizar normalmente. Cuando evaluamos, ya pasamos a la exploración del tobillo. Ya prácticamente estamos ya finalizando el miembro inferior. Vamos también a, dentro de la semiotecnia, vamos a utilizar la inspección con el paciente en posición de sentado, y también podemos realizar, que sería mejor en este caso, realizar con el paciente acostado en decúbito supino para evaluar la región anterior, y después le pedimos al paciente que se coloque en decúbito prono para evaluar la región posterior. Además de inspeccionar la piel que recubre la zona de la articulación del tobillo, de que no haya algún aumento de volumen, de que el contorno no esté afectado, de que haya algunos signos que evidencien algún proceso inflamatorio que pueda afectar los contornos. Vamos entonces a pasar la evaluación de la movilidad, que los movimientos que sería capaz de realizar el tobillo son de flexión, formando un ángulo de 75, extensión, formando un ángulo de 140. Además de estos dos, puede realizar la dorsiflexión, la inversión y la eversión, que serían movimientos de lateralización, o más bien movimientos de pronación y supinación. Bien, a la palpación vamos a palpar todo el área que conforma la articulación del tobillo. El explorador debe primeramente de estabilizar la articulación. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, colocando la mano que no está explorando detrás del talón, y así la estabiliza, y entonces puede examinar mejor el área. Y por último, evaluamos la fuerza muscular, oponiéndonos a los movimientos que realiza la articulación en cuestión normalmente. Aquí yo les coloco una imagen, una fotografía, donde además de evaluar la articulación del tobillo, también podemos aprovechar y evaluar el pie en todo su conjunto. Observen los movimientos que realiza el tobillo, que bien les había hablado de la flexión y la extensión, y también están señalizados movimientos que realiza en este caso el pie, que es el
segmento a continuación que vamos a detallar en el examen físico. En la exploración del pie, cuando se inspecciona, primeramente el pie debería de estar en una posición adecuada, debería de estar apoyado sobre un plano duro, bien, o bien el paciente debería de tener, debería de adoptar la posición de pie, bien. Evaluamos paralelismo, que sería las puntas de los primeros, o sea, de los primeros dedos, que deben de ser paralelas y tienen que estar divergentes hacia afuera a un ángulo de 15 grados. Evaluamos la altura del arco longitudinal interno del pie. Evaluamos también la cabeza de los metatarsianos, que tienen que tener un arco convexo. Y en una vista de espalda al paciente, evaluamos lo que sería el talón de Aquiles y el borde posterior del pie, que deben de estar al mismo nivel. Cuando pasamos a la movilidad ya sea pasiva o movilidad activa, entonces evaluamos los movimientos que normalmente realiza el pie, como son la abducción, la aducción y la pronosupinación. Además de eso, evaluamos la articulación metacarpofalángica del primer dedo, que también, al igual que el dedo pulgar, cuando lo evaluamos en la mano, realiza también sus propios movimientos. Bueno, pues este primer dedo del pie también tiene sus propios movimientos individuales y también lo tenemos que explorar. Este primer dedo realiza movimientos de flexión y movimientos de extensión. Una vez evaluado el primer dedo, bueno, pues también debemos de evaluar el resto de los dedos del pie. El resto de los dedos del pie, los movimientos que pueden realizar son de abducción y de aducción. O sea que sería, utilizaríamos la misma técnica de evaluación que cuando evaluamos los dedos de las manos. Pedimos que separen los dedos, que los abran en abanico y después que vuelvan a cerrar. Bien, ya culminando un poco con la exploración de este segmento de miembro inferior, vamos a la palpación. En la palpación vamos a buscar sensibilidad, que esté presente o no el dolor, fundamentalmente cuando palpamos sobre eminencias óseas, sobre los huesos que conforman el pie, y también evaluamos las articulaciones metatarsianas. Y por último, bueno, evaluando la fuerza muscular, se les pide al paciente que realicen los movimientos capaces de realizar este segmento y realizamos entonces movimientos de oposición. El explorador se opone, mejor dicho, a los movimientos que pueda realizar este segmento en cuestión. Bien, entonces ya hemos terminado, concluimos así con la evaluación del pie, con lo que sería el sistema osteomioarticular, y entonces nos veríamos o nos encontraríamos en una segunda oportunidad. Esta vez quisiera que fuera también este viernes, bien en la mañana, para volvernos a encontrar, bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda para cerrar el encuentro del día de hoy?